Bienvenido, bienvenida al podcast de Pasión por su Verdad. En este día, transmitiendo también para Radio Enfoque de Vida, por internet, a través de las redes sociales, por Facebook Live, y a través de las apps de Radio Enfoque de Vida. El día de hoy vamos a realizar y vamos a continuar con las conferencias teológicas que, como cada día viernes, tenemos aquí en nuestra radio Enfoque de Vida. Y el día de hoy tenemos un título y vamos a desarrollar un poco acerca de un tema que le he denominado la arquitectura divina. La arquitectura divina. Este tema es un tema profundo, un tema teológico, un tema que, si usted quiere entenderlo bien, debe seguirme al pie de la letra con los pasajes de la Escritura que voy a citar y abrir su mente a escuchar cosas que a lo mejor no siempre usted escucha en sus iglesias o en sus grupos religiosos donde usted asiste. Mi nombre es Samuel Cisterna, soy profesor de religión cristiana y conferencista en el área de teología. Comenzamos. La arquitectura divina. Como a manera de introducción, debo decir que toda conferencia debe tener una base escritural. O sea, ¿qué significa esto? En palabras sencillas, yo no puedo comenzar a hablar y a decir cosas y verdades si no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Porque si no, serían doctrinas de hombres, serían cosas, fábulas, historias que yo podría inventar y estaría siendo un falso profeta. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver la base escritural de esta conferencia. Lo primero que tenemos que ver es a un personaje llamado Pablo. Pablo se autodenomina en el Nuevo Testamento como el perito arquitecto. El perito arquitecto, Pablo habla en 1 Corintios 3:10, en la versión Reina Valera. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cuando vamos a los diccionarios Strong, que son los diccionarios que nos entregan el significado de las raíces de las palabras griegas, hebreas y arameas con las que está compuesta la Biblia, nos damos cuenta que la palabra arquitecto es architectón, que significa literalmente jefe de los arquitectos, constructores, constructor, principal, arquitecto. En el diccionario Vine dice que la palabra arquitecto es la palabra arche, que es la regla, principio, y tectón, que es el artífice. De allí la palabra castellana arquitecto. Como número 2, quiero mencionar que Dios es el arquitecto y constructor de todo lo que existe. De todo lo que se ha creado, Dios es el arquitecto y el constructor. En Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en esta conferencia vamos a ver que hay veces cuando Jehová Dios es el arquitecto y otras personas o otras entidades o estructuras creacionales son los constructores. Y hay veces cuando Jehová Dios es el arquitecto y también el constructor. Continuamos. Como número 3, tengo que hablar de los arches. ¿Qué son los arches? Los arches son mencionados por Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros vamos a la palabra principados, también en el diccionario Strong de palabras griegas, nos dice que esa palabra arche significa en el original griego gobernante, jefe, magistrado, primero, cabeza, los primeros gobernantes. O sea, que cuando Pablo habla acerca de estos principados, nos está hablando de arquitectos que fueron desde el principio,
y fueron estructuras creacionales que Dios hizo al principio. Todos sabemos que hay arches buenos, como el arche Miguel o el arcángel Miguel, y hay arches malos, como por ejemplo el principado de Persia, que no dejó pasar un ángel que venía a hablar con Daniel. Eso lo pueden ver en el libro de Daniel. Entonces tenemos que hay arches buenos y arches malos, de las tinieblas y de la luz. Ahora, desarrollo. Ejemplos en las Sagradas Escrituras, o la Biblia, como algunos le llaman, de Jehová Dios como arquitecto y constructor y la entrega de planos. Aquí vamos a ver que Jehová Dios es un arquitecto que le gusta hacer planos y entregarle planos a otras criaturas para que lo desarrollen. Hermano Samuel, ¿y de dónde saca usted esas cosas? Bueno, esas cosas las saco de una Biblia que tiene un libro llamado Génesis o Bereshit en el hebreo, y es donde nosotros podemos leer que dice, ejemplo 1, entrega de plano naval. En Génesis 6:15, Jehová Dios se aburre de los seres humanos y dice, hay tanta maldad en el mundo que los voy a matar a todos, los voy a ahogar con un diluvio. Pero vio que Noé era perfecto en sus generaciones y dijo, voy a salvar a Noé y su familia. Y para eso le entregó planos navales a Noé, y en Génesis 6:15 leemos, y de esta manera lo harás, le está diciendo Jehová Dios a Moisés, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y la pondrás y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, tenía 3 pisos. El arca de Noé. En el arca de Noé, Dios da los planos navales. Dios es el arquitecto, el que creó los planos navales, y Noé es el jefe de los constructores. No se dice quiénes fueron los que ayudaron a Noé, pero lo más probable es que si demoró 100 años en construir el arca, quiere decir que lo hizo con su familia, puesto que se relata en el libro del Génesis de que solamente Noé, su familia, sus nueras se salvaron. En el arca de Noé, Dios da medidas y materiales. También le dice qué materiales tenía que usar Moisés. Las especies de animales se suman solo en unidades. 3.580 clases de mamíferos entraron en el arca, 8.600 aves, 3.500 anfibios, 1 millón de insectos, necesita el espacio de 500 ovejas. El arca de Noé era de 3 pisos. Y en conclusión, en este proyecto naval, Jehová Dios es el arquitecto, el que entrega los planos, y Noé y su familia o sus hijos son los constructores. Ese es nuestro primer ejemplo. Ejemplo número 2, plano arquitectónico. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que Jehová Dios es un arquitecto que entrega planos. Y en este episodio vemos el tabernáculo de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 4 al 9, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el del diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuando vamos al diccionario hebreo Strong, vemos que la palabra diseño es la palabra tavnin, que significa literalmente maqueta o plano. Aquí en el tabernáculo, Jehová Dios es el arquitecto y el constructor del tabernáculo es Moisés y el pueblo. Segundo ejemplo. Ahora, tercer ejemplo, planos de edificación. Aquí Jehová Dios entrega a los humanos planos de edificación. ¿Qué edificación? Edificación para realizar el templo de Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11, nosotros leemos en la Reina Valera 1960, dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. La palabra plano
significa maqueta o modelo. David, a David se le mostró el tamnib, o sea, el plan, pero no pudo ser el constructor porque Jehová le dijo que había derramado mucha sangre. David por eso le entregó el tamnib con los planos a Salomón porque él era pacífico. Entonces, aquí hay una enseñanza, que hay que ser pacífico y buscar la paz. Si uno es pacífico, Dios va a dejar que tú puedas construir y realizar los proyectos que Dios crea y planifica. El templo, en el proyecto del templo, el arquitecto es Jehová Dios y el constructor es Salomón y el pueblo. Vamos rápidamente a leer en Proverbios. El ejemplo número 4 son Jehová Dios entrega planos cósmicos. Leemos en Proverbios 8:22 al 31 y aquí leemos sobre la protocreación llamada la sabiduría. No quiero que se entienda la sabiduría como algo lo inherente a Dios, que Dios tiene una sabiduría intrínseca, inherente de él. Esta que estamos hablando acá es una entidad femenina que se le llama la sabiduría, que dice que es la protocreación, la primera creación que Dios hizo, cuando estaba la soledad de Dios, como dicen los rabinos. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Aquí Jehová está en el principio de todo, antes de que se cree todas las cosas. Él existía con una entidad femenina llamada la sabiduría. Y a ella, a la sabiduría, se le llama aquí, o se le denomina como una arquitecta. En Proverbios 8:22 al 31, la protocreación de Dios llamada la sabiduría, en la versión de las Américas dice, ahí estaba yo como arquitecta. En el 8:23 dice, desde la eternidad, eternamente. Esa palabra eternamente es el olam, que significa el punto donde todo se desvanece. O sea, es el punto como lo que llaman los científicos el Big Bang, donde comenzó todo, donde explotó todo. Después, el arquitecto del proyecto del cosmos es Jehová Dios y la sabiduría. Y el constructor u obrero es la sabiduría. El 8:30 dice la Biblia al día, allí estaba yo afirmando su obra. La Biblia de las Américas dice, yo estaba a su lado poniendo la armonía. La Biblia del siglo de oro dice, con él estaba yo ordenándolo todo. La Biblia, la palabra de Dios para todos dice, allí estaba yo como hábil trabajador. Eso es para que no quede duda de lo que estoy diciendo. Los planos cósmicos, el arquitecto es Jehová Dios y el constructor es esa entidad femenina llamada la sabiduría. Ejemplo número 5, planos genéticos. Aquí quiero decir que esto es un postulado, una tesis que yo voy a colocar sobre la mesa. Esto no es doctrina, esto no es dogma, es solo una tesis, un postulado, una hipótesis. La humanidad de Génesis 1 con la humanidad de Génesis 2. En Génesis 1 se habla de que dice, en el 1:26 dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero si nosotros vamos al diccionario Strong de las palabras hebreas y a todos los diccionarios que nos dicen las raíces de las palabras etimológicas hebreas, nos damos cuenta que esa palabra Dios es la palabra Elohim. Está aquí, Elohim.
¿Qué significa en un sentido ordinario gobernadores o dioses con D minúscula? O sea, quiere decir que en Génesis 1, los que crearon ese humanoide fueron los Elohim. No quiero decir que los Elohim, que son unas estructuras creacionales hechas por Jehová Dios, hayan creado la vida, sino que estoy diciendo que Jehová Dios entregó los planos genéticos y esos Elohim fueron y crearon a ese primer humanoide del Génesis 1. Porque si nosotros leemos el Génesis 2, cuando vamos al relato de la creación del ser humano, ya ahí hay dos cosas diferentes. Uno, no dice que Dios creó al hombre, dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le llamó Adán. O sea, ya no nos dice que es no nos dice que es Elohim, Dios, sino que nos dice el nombre del Elohim y dice que Jehová es Dios de dioses. Por lo tanto, en Génesis 2, Jehová, Elohim, o sea, el Dios Jehová, fue el que bajó a la tierra y formó a ese hombre, a ese barrito, a esa estructura, y le colocó como nombre Adán. Es por eso que el Génesis 1 y el Génesis 2 no lo podemos tomar como el mismo relato. Y es por eso que la Biblia no contradice la ciencia, porque se han encontrado huesos de humanos diferentes que dicen de dónde apareció el hombre de Cromañón, el hombre de Nardental, el hombre de Pekín, y le dicen, hay un eslabón perdido, tenemos que buscar el eslabón perdido. No hay ningún eslabón perdido. Génesis 1 es una creación de un humanoide que se creó por los Elohim, que son dioses, en el sentido ordinario. Y en el Génesis 2 es la creación del hombre moderno como el que conocemos hoy día, que somos nosotros. Aquí está, Elohim. Los Elohim son una estructura creacional y los Elohim caídos son dioses que han visitado este planeta y le han enseñado cosas a los hombres, como las pirámides de Egipto, de Niza y todo lo que las estructuras que hay en el mundo que ahora recién se están dando cuenta que son cosas misteriosas que no pueden haber sido hechas por hombres. Ya, Génesis 2, el arquitecto es Jehová Dios y el constructor dice que igual fue Jehová Dios, porque en Génesis 2 Jehová Dios hizo el plano genético del hombre y en el Génesis 2 bajó también a hacerlo y fue el constructor. En el Génesis 1 el arquitecto fue Jehová, pero los constructores fueron los Elohim, porque dice, y Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, y dijeron los Elohim. Vamos rápido. Plano genético. Número 1. La ciencia descubrió que era el equivalente de una cartografía de cada una de las 300 millones de secuencias de ADN. 2. El valor numérico del alfabeto hebreo. La palabra hombre en el alfabeto hebreo vale el número 300. Y el valor numérico de la palabra mujer vale 400 y el de hijo vale 500. ¿Qué tiene que ver esto, hermano Samuel? Lo que tiene que ver es que si nosotros hacemos el cálculo del teorema de Pitágoras de buscar la hipotenusa, nosotros colocamos 300 más 400 y buscamos la X y nos da como valor 500. O sea, quiere decir que las palabras hebreas están relacionadas con la matemática, increíblemente. Por eso la Biblia es un libro sobrenatural. Voy rápido. Ejemplo número 6. Planos o diseños espirituales de la salvación. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, Jehová Dios diseña un cuerpo semejante al de nosotros para que su Hijo venga a la tierra a salvarnos. El plano genético de un cuerpo especial donde habita toda la plenitud de la divinidad es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque como hablé en conferencias pasadas, Jesús era mitad humano y mitad divino. ¿Por qué? Porque el óvulo de donde nació Jesús era de María, una terrestre humana normal.
y el espermatozoide que se utilizó fue un espermatozoide divino, que vino de fuera de la tierra y que fecundó a esa mujer, y por eso Jesús era un santo ser que no venía contaminado con el virus cómico llamado pecado, que tiene la entropía, o sea, que por dentro nosotros la célula comienza a perder agua y morimos. Por eso es que Jesús era el hombre perfecto. El cuerpo de la iglesia. En 1 Corintios 3:10 dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra aquí es arquitecto, es la palabra griega arquitectón, que significa constructor principal. O sea, aquí Pablo está diciendo, miren a mí, yo aquí soy el perito arquitecto. Igual como lo fue Jehová en el Antiguo Testamento, dice Pablo, yo soy acá el perito arquitecto, porque yo fue el que puse los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Las cartas paulinas, las cartas de Pablo, las que nos entregan toda la doctrina a nosotros. Conclusión al tema, que lo hice súper rápido. Dios supremo arquitecto. Todas las cosas que Dios, Jehová Dios, crea son circulares, cíclicas. A Dios le gusta todo lo redondo. Hace la tierra redonda, el universo es redondo, el cosmos es redondo, el átomo es redondo, todas las cosas. No me pregunten el por qué, el sol es redondo, pero a Dios le gustan las cosas cíclicas. Entonces, miren, en el principio, en el Antiguo Testamento, el arquitecto era la protocreación. Jehová estaba con alguien, estaba con la protocreación, como arquitecto. Jehová y la sabiduría, que era la protocreación, estaban haciéndolo todo. Antes que nada aparezca en el mundo, estaban ellos dos, haciendo todas las cosas como arquitecto. Y en el final de los tiempos, está Dios como arquitecto y los apóstoles con él. Porque Pablo dice, yo como perito arquitecto. ¿Se dan cuenta de que en el principio Jehová tenía un ayudante de arquitecto? Y en el final del tiempo, Nuevo Testamento, tenemos al arquitecto que es Pablo. Pablo es el arquitecto, junto con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí se nos dan planos espirituales. El arquitecto es Dios y sus apóstoles. Los constructores ahora somos cada uno de los miembros de la iglesia. Cada uno ya se nos entregó la salvación y cada uno ahora es el constructor de su vida. Y en 1 Corintios 3, 9 y 10 dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pablo y sus 14 tipos de planos espirituales. ¿Cuáles son los planos espirituales? Las epístolas de Pablo. Porque si las revisamos, nos damos cuenta de que Pablo, como perito arquitecto junto con Dios, escribió Romanos y dijo, somos salvos por fe. Escribió 1 Corintios y dijo, habló sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos. En 2 Corintios, Pablo habla de las ofrendas. Cada uno guarde de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado, separe algo durante la semana para dárselo a Dios. En Gálatas, Pablo habla de la gracia. Oh Gálatas insensatos, le dice, no habéis empezado por la gracia y ahora queréis terminar por la ley, porque nosotros para salvarnos no tenemos que hacer nada, porque Jesús lo hizo todo en la cruz. Después, en Efesios, habla de la preexistencia. Después, en Filipenses, habla de la kenosis, de que Jesús, siendo Dios, se despojó de todos sus atributos divinos, de todo su poder, majestad y todo lo que tenía con su Padre, y se hizo un humano como tú y como yo. Después, en Colosenses, Cristo es la cabeza de la iglesia, y en la cabeza de la iglesia. Después el marido es la cabeza de la familia, y así sucesivamente. Luego, en Primera de Tesalonicenses, habla del rapto, que algunas personas están diciendo en estos tiempos de que el rapto de una no existe, que no va a haber rapto o arrebatamiento. Y Pablo aquí habla, en Primera de Tesalonicenses,
Segunda de Tesalonicenses habla del anticristo, el hijo de perdición, el que se va a oponer a Dios y se va a sentar en el templo de Jerusalén y se va a hacer pasar por Dios. Luego, en primera de Timoteo, Pablo nos enseña de la piedad. En segunda de Timoteo, que es el plano número 11, nos habla de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir con justicia. Después, número 12, Timoteo, cátedra de la gracia, salvo por gracia. Solo fe, solo gracia, dijo Martín Lutero. Luego, en el número 13, Filemón habla de la restauración de ese hombre. Le habló a su jefe, al jefe de Filemón. Y el número 14, Pablo en Hebreos, que algunos dicen que Hebreos no lo escribió Pablo, pero sí lo escribió Pablo, porque es imposible que sea igual el mismo estilo literario, y habla las mismas ideas. Y yo digo que fue Pablo y fue Pablo. Y ahí nos habla del sacerdocio eterno, de Melquisedec, que ahora tenemos un sumo sacerdote mejor que los que tenían los levitas, que es el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. En conclusión, lo que quise decir con toda esta cátedra y con toda esta investigación es que cuando nosotros hagamos algo en la iglesia, en la casa, en la familia, en tu hogar, con tu novia, con tu esposa, en tu trabajo, hazlo todo de acuerdo al modelo. ¿Qué modelo? El que está en la Biblia. Porque Jehová les dijo a Moisés, hazlo todo de acuerdo al modelo que viste. Le dijo a David, hazlo todo de acuerdo al modelo que te estoy mostrando. A Salomón le dijo, hazlo todo de acuerdo al modelo. A Pablo le dijo, hazlo todo de acuerdo al modelo. Entonces nosotros debemos hacerlo todo de acuerdo al modelo divino que está en las Sagradas Escrituras y en ningún lado más. Solo en la Biblia está el modelo de lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todas las áreas de nuestro ser. Soy Samuel Cisternas, profesor de religión cristiana, y para mí es un gusto haber estado con ustedes. Espero que profundicen más en esta enseñanza y los espero en una próxima entrega de Pasión por su Verdad podcast. Muchas bendiciones y que tengan un hermoso y bendecido día.